Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a abordar el tema de aproximaciones de integrales. Estas aproximaciones de integrales se conocen muy bien como métodos numéricos. ¿Y para qué nos sirven los métodos numéricos? Pues bien, los métodos numéricos nos sirven para encontrar una, una aproximación de una integral, la cual nosotros no podemos resolver fácilmente con los medios o los pasos que ya conocemos o ya trabajamos anteriormente, como son por partes, como son por sustitución, como son por fracciones parciales, como lo es por tabulación, en fin. Entonces, si yo tengo una integral ya sea definida o indefinida, de una función f de x, pues obviamente con este método de métodos numéricos, con esta forma, podemos encontrar una aproximación dependiendo obviamente la cantidad de interacciones o la cantidad de particiones que nosotros hagamos, dependiendo sea el caso. En este momento vamos a ver lo que son reglas del trapecio y en otra sesión vamos a ver lo que es la regla de Simpson. Bien, entonces, ¿en qué consiste la regla del trapecio? Pues muy bien, lo primero que yo debo conocer o de antemano lo primero que yo debo saber es cuál es el área de un trapecio. Entonces, si yo sé que a ver, vamos a dibujar un trapecio acá. A ustedes les va a quedar mucho más sencillo allá porque tendrán herramientas más fáciles. Listo, tengo un trapecio. Entonces, dejen la mitad del trapecio. Tenemos entonces un trapecio acá. Como yo conozco el trapecio, yo sé que esta sería la parte que sería como la altura, por decirlo así. Esta sería mi base 1 y esta sería mi base 2. Entonces, yo conozco que el trapecio tiene un área, entonces el área del trapecio, voy a colocar área T, es igual a qué? A la altura por la sumatoria o la semisuma, porque está partido en dos, entre los lados más largos y el lado más pequeño del trapecio, o sea, B1 más B2 partido en 2. Esto se conoce como la semisuma. Bien, ¿por qué es necesario tener en cuenta esto? Porque en este caso nosotros vamos a ver la regla del trapecio. Entonces, regla del trapecio. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Pues nosotros ya sabemos, con el tiempo que llevamos con relación a las integrales, sabemos que la integral me sirve para encontrar el área bajo la curva de una función. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de una función, entonces vamos a graficar acá un plano cartesiano. Dibujemos el primer cuadrante, como para que sea, no dibujar todo el plano cartesiano, sino vamos a dibujar como el primer cuadrante, que es el que me interesa. Yo ya sé que en este costado vendría los valores de X, y pues a este costado yo ya sé que vienen los valores de Y, que nosotros sabemos que es el valor de la función o la imagen de los valores que puede tomar X. Tenemos una función cualquiera, digamos una curva, bien, donde efectivamente esta sería nuestra f de x como función, ¿sí? Esta f de x que yo tengo acá, o y, son los valores que puede tomar la función en puntos específicos. Por ejemplo, este sería cuando f de x vale el valor que tenga acá. Digamos que este sea x1, pues entonces acá sería la función con relación a ese x1, sería la función, ¿sí? Entonces no me van a confundir este f de x con este. Tengan en cuenta que estos son igual a los valores que puede tomar x, perdón, los valores que puede tomar y según los valores de x, pues efectivamente de nuestra función que nos dan. Entonces, nosotros sabemos que para hallar esto, lo que la base de la integral es encontrar el valor del área que hay bajo esta curva, ¿sí?
Eso es lo que nosotros vamos a ver, el área que hay bajo dicha curva. Pero entonces nosotros tenemos que mirar qué vamos a encontrar, o más bien qué parte del área de la curva vamos a encontrar nosotros. Es decir, si vamos a encontrar el área completa de toda nuestra función, quiere decir que para eso tendríamos que utilizar una integral que no estuviera definida, porque no estamos definiendo un intervalo o un valor acotado con relación a eso, o si vamos a utilizar una integral definida que nos indicaría que vamos a encontrar un único valor. ¿Sí? Es decir, voy a trabajar en este punto con funciones definidas, donde voy a colocar acá, por ejemplo, que vamos a definir el valor de esto con relación a los puntos A y B. Quiere decir que este va a ser A y este va a ser B. Entonces, para que más o menos me vayan entendiendo, lo que voy a hacer es encontrar el área bajo esa curva. Quiere decir que el área de la función va a ser igual, entonces, ¿a qué? A la integral definida entre A y B de la función que yo tenga. En este caso, digamos que sea este f de x, efectivamente por su respectivo diferencial. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda o esto me sirve para encontrar el área que va a haber acá. Pero entonces, ¿el área con relación a qué? Por eso estoy colocando entonces el área con relación a este intervalo, o perdón, a este intervalo. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a encontrar el área que se encuentra acá abajo, bajo la curva. ¿Sí? Pues efectivamente nosotros conocemos ya los métodos de integración que me va a permitir encontrar exactamente cuál es el área, el valor numérico exacto. ¿Sí? Pero hay otros medios, como lo es, por ejemplo, el método de los trapecios. ¿Cómo sería el método de los trapecios? Pues bien, yo voy a hacer o voy a partir este intervalo, o sea, esta parte, en partes iguales, ¿sí? O sea, en n partes iguales. No sé en cuántas, vamos a ver en cuántas me va a salir en este momento. Utilicemos otro color, puede ser este. Entonces, una, dos, tres. Bueno, pues la fácil va a ser entonces correr un poco esto. Listo, para que sean cuatro. Entonces, eliminemos más bien eso. Eliminar. Y voy a colocar entonces acá para que sean en 4. Vamos a correr B para este costado. Entonces vamos a decir que acá se encuentra B. Lo hago de esta manera pues para que se vea un poco más claro lo que vamos a hacer. Bien, este sería B. Listo, entonces en este caso yo lo que hice fue partir o dividir en 4 partes iguales el área que hay bajo esa curva. Bien, ahora, ¿por qué se llama el método de los trapecios? Porque vamos a utilizar trapecios, que es una figura que de cierto modo va a servir, o más bien me va a permitir tratar de utilizar toda la parte sombreada o toda el área de bajo de esta curva. Si yo voy a hacer, entonces voy a tomar este punto, por decirlo así, a este. Efectivamente, porque decimos que vamos a encontrar una aproximación, porque podemos percibir aquí que no tomamos todo el área bajo la curva. Miren, nos quedan esta pequeña abertura. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar por este método es una aproximación. Lo mismo haré entonces de aquí a acá. Vamos a darle un colorcito más grueso. Vamos a dejarlo más delgado para que se pueda ver efectivamente la, el error, porque esto se conocería como un error. A ver. No, este no se deja. Vamos a hacerlo así, de forma manual. Listo. Bien, entonces ahí si podemos analizar, hemos hecho trapecios un poco más
más grandes o muy similares entre ellos. Entonces acá tenemos el trapecio 1, aquí tendríamos el trapecio 2, aquí tendríamos el trapecio 3. Bueno, este color es muy similar, entonces colocémoslo de este sería el trapecio 3 y efectivamente nos vamos con el trapecio número 4. ¿Listo? Entonces, fíjense que nosotros hemos hecho esas particiones. Ahora bien, yo sé que la abertura que hay de acá a acá tiene un valor específico. Y ese valor específico nosotros lo vamos a conocer como delta de X. Nosotros en física sabemos que este delta de X es igual al límite final menos el límite inicial. O sea, límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Pero pues en este caso, como tenemos partido en este, entonces este sería el límite inferior, f de x sub 0 y f de x. Bien, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que yo lo que hice fue generar una partición con relación a partes más pequeñas de esto, partes iguales. ¿Sí? Entonces, esta definición no me serviría. ¿Yo qué puedo hacer? Pues yo puedo sacar que este delta de x, entonces sería igual a quién? Al valor que tenga a con relación a, perdón, al límite superior, que sería en este caso b, menos el límite superior menos el límite inferior. ¿Listo? Partido en la cantidad de particiones que he hecho, valga la redundancia. O sea, tenemos 1, 2, 3 y 4. Es de aclarar que entre más particiones nosotros hagamos, entre más dividamos nosotros ese intervalo, entre mayor divisiones haya, pues efectivamente menor va a ser el error con relación al área de la integral que nosotros, al área bajo la curva que vamos a encontrar, o sea, con relación a la integral. En este caso, como lo dividí en 4, pues colocaría 4, pero entonces como esto es algo aleatorio, ¿sí? Entonces vamos a decir que serían n particiones. En este caso tendría x1, x2, x3 y el último sería entonces x4. ¿Sí? Entonces, esas serían las particiones que yo haría para encontrar el área bajo esa curva. Entonces, lo que yo quiero sería encontrar el área total, ¿cierto? El área total. Y efectivamente, para encontrar el área total, pues yo necesito encontrar el área de cada uno de estos trapecios, más área 4, porque serían 4. Bien, ahora otra cosa que debo tener en cuenta, otra cosa que me sirve, es encontrar la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? La distancia que tiene este y este, o más bien los puntos que hay con relación a las particiones que yo he hecho. ¿Cómo encontraría yo esos puntos? Pues para los x sub i, ¿qué significa i? I significa la cantidad de particiones que yo he hecho. Es decir, si yo quiero saber esta partición, pues cuánto va, en qué punto va, pues arrancaría con el x sub 0 con relación a esta parte y eso tiene o es igual al valor o al límite inferior más la partición que yo estoy analizando por el tamaño de esas particiones, o sea, delta de X. Fíjese, o más adelante cuando miremos el ejercicio vamos a entender cuál es el valor de I y evidentemente vamos a ver que está relacionado con este valor. ¿Sí? Recuerden que este I efectivamente está relacionado con la cantidad de particiones. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiece a analizar cada una de ellas, pues me voy a dar cuenta cuál es el valor de cada uno de estos. ¿Listo? Ese es el valor de xi. Entonces sería x0, x1, x2, x3. Así mismo tomaría este valor. Entonces, ya teniendo esto definido, pues yo voy a asemejar, o más bien voy a tratar de transcribir lo que conocemos como área de un trapecio. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el área total, ojo, no me van a confundir esto con trapecio, sino total, ¿no? Que el área total bajo esta curva, de esta función, está relacionado pues con cada una de las áreas de los trapecios, o sea,
con este A1, con este A2, con este A3 y con este A4. Si yo quiero encontrar el área total, pues simplemente necesito la sumatoria de esto. Es decir, que yo necesito conocer el valor de cada una de estas áreas. Entonces, lo que yo voy a hacer es transcribir esto en qué, en el lenguaje que me sirve con relación a estos trapecios. Es decir, que esto, perdón, a ver, pegar, listo. Entonces, tengo acá. Entonces, vamos a mirar qué sería la altura con relación a esto. Entonces, si yo voy a analizar la altura del primer trapecio, voy a mirar el trapecio que tenemos en este costado. Voy a mirar este primer trapecio. Entonces, fíjense en quién es la altura. Como este trapecio se encuentra en otra posición a la cual nosotros analizamos al principio, entonces es como si este trapecio estuviera paradito. ¿Sí? Entonces, venga, lo cogemos por acá, copiar. Es como si este trapecio estuviera paradito. Me toca, bueno, cogamos solo lo sombreado. Bien, listo. Es como si tuviéramos algo así. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de definir cuáles son los valores equivalentes a cada uno. Lo que teníamos nosotros como altura, que lo voy a colocar en rojo, la altura, todos van a tener la misma abertura, que viene siendo como esta partecita. Esta vendría siendo la altura relacionada con esto. Y nosotros ya sabemos que cada uno de ellos se conoce como delta de X, que es la abertura que tiene cada una de las subdivisiones que hicimos al intervalo entre A y B. Ahora, ¿cuál sería este punto y este punto? Con relación a este intervalo, acá y acá, pues efectivamente vamos a analizar lo siguiente. Vamos a mirar que ese intervalo más o menos está golpeando acá, que sería la altura, o más bien esa basecita, sería equivalente a la función, o más bien al valor que tomaría la función cuando x vale, en este caso, x sub 0. ¿Sí? Cuando tiene el valor que tiene x en este punto, pues ese sería como la basecita, x sub 0. Entonces, yo ya sé que esta parte inferior sería, o está definido con relación a x sub 0. ¿Sí? Que para nosotros sería como lo coloqué yo allá, base 1, que sería la más pequeña, base 1. Listo, la base 2, pues efectivamente aplicamos lo mismo, que sería más o menos este puntecito por acá, que sería el valor que tomaría la función en el punto x sub 1. Entonces sería f de x sub 1. Y así sucesivamente con cada uno de los trapecios. Entonces, este sería como f de x sub 1. Ahí ya estarían los valores. Entonces, ya tenemos la altura, ya tenemos la base 1 y la base 2. Quiere decir que si yo quiero hallar el área de ese trapecio, entonces, área del trapecio 1, voy a colocar a 1, va a ser igual a ¿quién? A la altura que sería delta de x por la semisuma entre las funciones f de x sub 0 más f de x sub 1 partido en 2. Listo, ya tenemos la primera. Ahora iríamos con la segunda. Vamos a esperarlo un poquito más. Segunda. Efectivamente, vamos a analizar cuál sería el segundo. El segundo es más o menos este. Más o menos no, es este. ¿Sí? El cual su altura es la misma. Efectivamente, podemos analizar. La altura del trapecio sería la misma. Todos tienen la misma altura porque eso fue lo primero que dijimos. Las particiones tienen que tener la misma abertura. Lo que sí cambia sería el lado B1 y el lado B2. B1 sería entonces la función o el valor de X1 y B2 sería X2. ¿Sí? Recuerden que está relacionado efectivamente con los puntos de X y los valores de la función. Entonces vamos a colocar nuevamente acá. Entonces A2 sería igual entonces a delta de X, que dijimos que era lo mismo, por
la semisuma entre f de x1 más f de x2 partido en 2. Bien, efectivamente ya tenemos acá estos valores. Vamos a sacar entonces con relación a A3 y a A4. Entonces, para A3 tenemos igual. Efectivamente, nuevamente se repite aquí delta de x por la semisuma, en este caso f de x2, más la función del valor en x3, partido en 2. Y para A4 sería igual a delta de x por f de x3 más f de x4 partido en 2. Listo. En este caso, fíjese en que nosotros ya tenemos las 4 áreas, en este caso 1, 2, 3 y 4, efectivamente 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que el área total bajo esa curva, recuerden que también es un aproximado. Esto no es el dato o el valor real. Esto sería un aproximado. Porque nos pudimos dar cuenta que efectivamente quedan espaciecitos sueltos, o más bien sin sombrear, que se toman como error. Entre más particiones se hagan, ya hicimos la aclaración, que efectivamente, pues menor va a ser ese error, menor va a ser ese espacio que no se va a tomar. Entonces, si yo quiero encontrar el área, ¿por qué quiero encontrar esa área? Porque yo ya sé que la integral definida entre el punto A y B de esa función, ¿cuál? No tenemos ni idea, un f de x, cualquier función, delta de x con su respectivo diferencial, es igual al área total, ¿cierto? Lo cual sería igual a la sumatoria de cada una de estas áreas. Área 1, área 2, más área 3, más área 4. ¿Listo? Entonces, vamos a coger esta partecita y vamos a reemplazar por lo que ya hemos hecho nosotros anteriormente. Es decir, por los valores que sacamos. Si yo lo quiero, lo voy a expresar de esta manera, pero acá lo voy a dejar de forma general. Ahorita lo escribimos de forma general. Voy a reemplazar simplemente aquí los valores de AT, que en este caso son 4 porque hicimos 4 particiones, o sea, n es igual a 4. Entonces vamos a generar cada una de las sumas. ¿Qué nos dio la primera suma? La primera área nos dio delta de x por la semisuma entre f de x sub 0 más f de x1 partido en 2. Más delta de x y la semisuma entre f de x1 más f de x2 partido en 2 más delta de x por la semisuma entre f de x2 más f de x3 partido en 2, ya nos haría falta solo 1, más la última que sería nuevamente delta de x por la semisuma entre f de x3 más f de x4 partido en 2. Listo. Entonces aquí lo tenemos. Ya cada uno de ellos tomamos A1, tomamos A2, tomamos A3, tomamos A4. Bien. Entonces, fíjense en cómo hicimos o cómo se tomó cada uno de ellos para hallar, reitero, esto es una aproximación porque tiene un margen de error. Esto es una aproximación con el cual estamos utilizando efectivamente dichos métodos
de integración por aproximación, ¿sí? En este caso, pues es el método, la regla de los trapecios. Ahora, vamos a analizar qué tienen en común cada uno de ellos. Podemos ver que tienen el 1/2 y el delta de x, el 1/2 delta de x y el 1/2 delta de x. Es decir, que yo puedo factorizar esto para poder generar más adelante una semisuma y poder transcribir esto de forma general. Bien, entonces vamos a decir o vamos a reemplazar que el área total es aproximada a delta de x partido en 2, que lo saco como factor común. ¿Factor común de quién? Pues factor común. Ahora sí colocamos cada uno de nuestros valores o nuestras sumatorias de las funciones. Tenemos f de x sub 0 más f de x sub 1 más f de x sub 1 más f de x sub 2. Fíjese en una cosa, que yo ya estoy encontrando términos semejantes. Ahorita los sumamos y hacemos para poder transcribir bien la parte de la ecuación general de esa integral bajo los parámetros o la regla de los trapecios. Más, voy en esta parte, ¿sí? Entonces escribimos f de x sub 2 más f de x 3 más f de x 3 más f de x listo, f de x 4. Bien, cerramos acá. Listo, bien. Entonces, fíjese que tenemos términos que nosotros podemos sumar. El primero queda solito y el último queda solito. Es decir, que acá tenemos en total el área total aproximado, sería el delta de x partido en 2. ¿De quién? Entonces, de f de x sub 0 más 2 veces el f de x sub 1 más 2 veces el f de x sub 2 más 2 veces el f de x sub 3 más el f de x sub 4. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces, de forma general, ¿cómo podríamos nosotros escribir esto? Pues ya sabemos que la integral está relacionada con la aproximación de quién. Entonces, aproximación de delta de x partido en 2 por, ahora sí lo vamos a escribir de forma general, sería f de x sub 0 más 2 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2 más 2 veces f de x sub 3 más puntos suspensivos, dependiendo pues efectivamente la cantidad de particiones que yo haga. ¿Hasta quiénes? Hasta los 2 veces f de x n menos 1, porque recuerden que el último valor no está multiplicado por 2, más f de x sub n. Esta sería la forma general en la cual yo podría escribir, o yo podría no, en la cual yo escribo mi integral bajo el método de los trapecios. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra función original. No, perdón, nuestra función general. Venga, la bajo un poquito para colocarle el nombre. Entonces, función general.
Esta es nuestra función general. ¿Listo? Entonces, miren de dónde sale que el análisis que se hizo a partir de una gráfica. A partir de esa gráfica se pudo concluir nuestra función general, función que nos va a servir para resolver cualquier tipo de integral. No necesitamos una integral específica, se puede hacer con cualquiera, pero reitero, esto se hace especialmente para funciones en la cual se nos dificulta generar o más bien aplicar las diferentes reglas o los diferentes métodos que tenemos de integración. Para esto, pues, como no vamos a profundizar mucho por la carrera, más adelante vamos a hacer de forma presencial, vamos a hacer unos ejercicios más complejos para que ustedes vean cómo se aplican. Entonces vamos a hacer un simple ejemplo. Listo. Vamos a encontrar la integral de una función, coloquemos una exponencial, facilita, Euler a la x por dx. Estos ustedes la saben aplicar, ¿cierto? Ustedes ya automáticamente saben que esto sería Euler a la x más c. Pero lo que yo voy a hacer más bien es esto mismo, pero se las voy a definir. Quiere decir que vamos a encontrar el área bajo un intervalo específico. Vamos a darlo desde -1 a 0 para poder aplicar la integración por la regla de los trapecios. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta integral? Ustedes de forma general ya la conocen, ya la saben hacer. Vamos a ver el método, reitero, esta integral ustedes la saben hacer, entonces no necesitamos la regla de los trapecios, sino que lo hago para que miremos el comparativo de cuando se aplica la integración normal, el resultado que da, que ese sí es igual, no es un aproximado porque sí es un valor específico, con relación a la aproximación que vamos a encontrar nosotros de la integración por la regla de los trapecios. Entonces, yo ya sé que esto sería igual a Euler a la x definido entre -1 y 0. Que esto sería igual efectivamente a qué? A cuando Euler está elevado a la 0 menos cuando Euler está elevado a la -1. Cuando yo tengo esto, yo ya sé que todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? Menos Euler elevado a la 0 es igual a 1 sobre Euler. Aplicamos una de las propiedades del exponente negativo que tiene la potenciación y ya simplemente sería en la calculadora encontrar ese valor. Yo lo estoy encontrando en este preciso momento. Ya lo estoy encontrando en este preciso momento y ya generamos un pantallazo para pegar acá y que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, eso va a ser igual a lo siguiente. A esto. Esto nos dio, entonces, sería 1 menos 1 dividido en Euler. Entonces, esto sería igual a 0,6321 2 sucesivamente. Entonces, esto sí es la igualdad, esto sí sería la integral sin ningún inconveniente. Pero voy a hacerlo con el método de integración por regla de los trapecios. Este sería igual a esto. Bien. Y para eso nos vamos a apoyar entonces en la gráfica. Ya la había colocado. Y es igual a Euler a la X. Ahí la tenemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger más o menos desde acá. Preciso ahí si le da por pasar a las ambulancias y demás. Exportar imagen, copiar y vamos a pegarlo acá. Bien. Listo. Mire que esta parte de acá no me interesa. Tenemos más o menos la función ahí.
Bien, aquí tenemos la función, efectivamente, en sus ejes coordenados, X y Y. GeoGebra nos define automáticamente los valores de X sub 0, X y cada uno de estos X sub 0, X1, X2, ya me los están dando, pero pues vamos a asumir que no está GeoGebra acá. Tengan en cuenta que aquí la función, nosotros ya sabemos que cuando X es igual a 0, pues todo número elevado a la 0 es igual a 1 y por GeoGebra sabemos que efectivamente esto va a ser 1. Bien, voy a acotar o más bien voy a utilizar acá a cerrar. La integral está definida entre -1 y 0, entonces vamos a cerrarla acá entre -1, listo, y 0, que sería acá. Quiere decir que voy a encontrar el área bajo esta curva. Todo esto, este es el valor que voy a encontrar, todo acá. Y vamos a decir que lo vamos a encontrar con la regla de los trapecios. ¿Listo? Ahora, algo que hace falta en este ejercicio es que me definan quién es n, donde n ustedes saben que es igual a la cantidad de trapecios que yo voy a sacar, o sea, a la cantidad de veces que voy a dividir ese trapecio. En este caso, n es 1, 2, 3 y 4, o sea, este n sería igual a 4. Recuerden que n es la cantidad de trapecios. Voy a decir que n es igual a 5. Vamos a simular que n es igual a 5. Quiere decir que voy a dividir esa área o ese intervalo de -1 a 0 en 5 partes iguales. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y efectivamente 5. ¿Listo? Entonces, van a ser mis puntos específicos. Ojo, voy a colocar X sub 0, X1, X2, X3, X4 y X5. Efectivamente, aquí yo ya tengo los valores de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo necesito esos valores para poder reemplazar en nuestra función general. ¿Listo? Yo necesito esos valores. Obviamente sería muy sencillo coger la ecuación, perdón, no la ecuación, sino coger los valores que me arroja GeoGebra. Sería simple, muy simple, y reemplazar. Pero pues entonces quitaríamos la gracia de hallarlo manualmente. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo encontrar el área de cada una de estos trapecios. ¿De cuáles trapecios? Efectivamente el que se forma de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá, tengo el otro, y así sucesivamente. Bien, entonces tengo que encontrar el área de cada uno de estos trapecios. Bien, entonces vamos a llamarlos A1, A2, yo lo llamo así por el área, A3, A4 y A5. Ustedes lo pueden llamar como deseen, es algo arbitrario, esto no tiene que ser de la forma en que los tengo acá anotados, usted lo puede colocar como A, B, C, D, o trapecio 1, trapecio 2, como deseen llamarlos. ¿Listo? Entonces, recordemos que el área total bajo esa curva está definida a partir de ¿qué? De la sumatoria de los I con relación a N trapecios de A sub I. ¿Sí? Realmente eso vendría siendo. O sea, A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 y así sucesivamente. De N de I es igual a, en este caso es igual a N. Bueno, partimos desde 1 y así sucesivamente. Entonces, vamos con A1. A1 sería igual a
delta de x, recordemos, por la base 1 más la base 2 sobre 2. Aunque esto cambiaría, ¿no? Entonces, esto es, más bien no coloquemos delta de x, sino altura. ¿Qué me haría falta definir? Encontrar mi delta de x. Recordemos que delta de x se halla o se puede encontrar a partir de, o que era igual a b menos a, límite superior menos límite inferior, partido en la cantidad de trapecios que colocamos. En este caso son 5 trapecios, o sea, vamos a reemplazar delta de x. Nuevamente vamos a apoyar el espacio acá. Entonces, delta de x es igual b. Entonces vamos a mirar quién es b. En nuestra integral, b es 0 y a es menos 1. Entonces, b es 0 menos 1 partido en 5. Quiere decir que esto es igual a un quinto. No voy a colocar acá más bien la igualdad y ahorita coloco. Esto sería igual a un quinto. ¿Listo? Lo que indica que delta de x va a ser igual a 0,2. Pues efectivamente podemos evidenciar que la variación es de 1 a 0,8, de 0,8 a 0,6, de 0,6 a 0,4. Efectivamente la variación es de 0,2. Por eso les digo que con GeoGebra sería muy fácil, pero pues no sería el caso en este momento. Aquí tenemos ya el valor de delta de x. ¿Por qué necesitamos el valor de delta de x? Porque recuerda que yo tengo que encontrar el valor de cada uno de estos límites, ¿sí?, de x sub y con relación a quién, al límite inferior más la partición que estamos trabajando por la variación que tenemos. Ya sabemos quién es A, que en este caso es menos 1, y ya sabemos que esto sería 0,2, y este sería el valor que vaya a tomar cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por eso necesitamos encontrar delta de x. Ahora, procedemos a hallar cada uno de los x sub y. O sea, iniciamos con x sub 0, va a ser igual a, dijimos que era menos 1, más efectivamente, ¿cuál sería el valor en este caso de y? Pues sí, sería el delta sub 0, o sea, sería 0 por el 0,2. ¿Listo? Ya sabemos que 0,2, esa multiplicación entonces daría 0. O sea, delta sub 0 es igual a menos 1. Ya encontramos el primer valor, pues vamos a mirar, efectivamente aquí tenemos que sería menos 1. Bien, vamos ahora con... Oh, perdón, se me saltó. Ya. Vamos ahora con x sub 1. Entonces, x sub 1 sería igual a menos 1, que sería a, más y, que en este caso es 1, porque estoy encontrando el x sub 1, por el 0,2. Bien, entonces 1 por 0,2 sabemos que sería 0,2 más menos 1, entonces decimos que x1 es igual a menos 0,8. ¿Sí? Esto me da 0,1 positivo, como son de diferentes signos, se resta y conserva el signo del número más grande. Entonces, menos 0,8, ya encontramos, verificamos, efectivamente 0,8, acá podemos ver, no hay ningún error. Y continuamos. Vamos con x2, que ya sabemos que tiene que dar menos 0,6. Esto sería igual a menos 1, más, este caso sería 2 por 0,2. 0,2 por 2 sería 0,4, menos 1 más 0,4, entonces esto sería menos 0,6. Vamos ahora con el x3, ya se me acabó el espacio. Vamos acá abajo con el x3.
x3, esto sería igual nuevamente a a, que sería menos 1, más 3, que sería i por el 0,2, que es el delta de x. Ya sabemos entonces que esto sería igual 3 por 0,2, 0,6, menos 1 más 0,6 daría 0,4, efectivamente negativo. Vamos para el siguiente. Vayan anotando los números para que se den cuenta si efectivamente estamos haciendo el procedimiento bien cuando hagamos el comparativo con la gráfica que nos arrojó GeoGebra. X,4 es igual efectivamente a menos 1 más 4 por 0,2, eso me daría 0,8, y menos 1 más 0,8 sería menos 0,2. ¿Listo? Y por último, el x sub 5, que sería igual a ¿quién? A menos 1 más 5 por 0,2, que eso me daría 1 positivo, y menos 1 más 1 es igual a 0. ¿Listo? Entonces ya encontramos los valores que necesitamos para la función. Acá los tenemos cada uno de ellos. Y ya lo sabíamos por la gráfica. Perdón. Por gráfica ya teníamos los valores. Veanlos, acá están, cada uno a lo que equivale. Bien. Ahora, con esto sería bueno hacer una tablita. No es necesario, no es que sea necesario, sino pues para que ustedes tengan en cuenta cada uno de los valores. ¿Sí? Entonces, cuando i era 0, pues x1 me dio menos 1. Cuando i era 1, este me dio menos 0,8. Cuando 2, menos 0,6. 3, menos 0,8. Ok, 4, perdón. 4 menos 0,2. Y el 5 me dio 0. ¿Listo? Ojo, los valores que realmente a mí me sirven son estos. ¿Por qué? Porque yo voy a reemplazarlos en nuestra función original. ¿Sí? Y recuerden que la función, ¿quién era? Euler a la x. Es decir, que esos valores los voy a reemplazar. Para no volver a transcribir y no demorarnos tanto en el video, entonces voy a coger esta parte. Y la vamos a acomodar, acoplar según los valores que encontramos. Bien, más o menos ahí. Entonces, el primer valor, voy borrando estos que son los que necesito. Bien, vamos a ver si están los 5 que necesito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Me sobra este. Recuerden que el último no va multiplicado. Apenas lo coloqué ahí, vea. Listo, ahí están los 5. Entonces, en el primero, x sub 0, lo voy a colocar con rojo. X sub 0 entonces era menos 1, menos 0,2. No, perdón, este era 0,8. Menos 0,6. Menos 0,4. Ah, sí estaban completos. Sí estaban completos. Entonces, más 2 f de x más, entonces, menos 0,2 y 0. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salieron 6 fuera. Ah, ok. Eran 6, teniendo en cuenta el valor inicial. Listo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ahora recuerden que este delta de x sabemos que es 0,2. 0,2 dividido en 2, pero sabemos que sería 0,1. Entonces no hay ningún inconveniente con eso. Ahorita lo operamos. Entonces vamos a reemplazar la función. Recuerden que nuestra función original, nosotros tenemos que nuestra función era igual a Euler a la x.
Es decir, que voy a reemplazar cada uno de ellos para poder dar el valor y hacer la sumatoria. ¿Listo? Entonces, esto sería igual aproximado a 0,1, lo voy a poner de una vez, por Euler a la menos 1 más 2 veces Euler a la menos 0,8 más 2 veces Euler a la menos 0,6 más 2 veces Euler a la menos 0,4 más 2 veces Euler a la menos 0,2 más Euler a la 0. Que ustedes ya saben que Euler a la 0 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, resolvemos todo esto. ¿Sí? Lo podemos colocar si quiere uno partido en 10, como quieran colocar ese número. Vamos a operar cada uno de los Euler. Entonces, ya sabemos que Euler a la menos 1 es 1 sobre Euler. Entonces, vamos a hacer 1 dividido en Euler. 1 dividido en Euler. Se me daría 0,3678. Voy a coger solo dos números significativos para que no nos quede como tan largo esa parte. Más 2 veces, entonces vamos, 2 veces Euler entonces 2 veces Euler a la menos 0,8. Esto me daría más 0,8986. Ustedes lo van haciendo allá en casa también. Más 2 veces Euler a la menos 0,6. Este ya me dio 1,0976. Más 2 veces Euler a la menos 4, menos 0,4, perdón. Esto ya me dio 1,3406 más 2 por Euler a la menos 0,2. Esto ya me dio 1,6374 más Euler a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Bien. Entonces, cerramos acá. Generamos toda esta sumatoria. Y luego lo dividimos en 10. Entonces esto sería igual a 1 sobre 10 de quién. Entonces, más 1 más 1,3406 más 1,0976 más 0,8986 más 0,3678 igual a 6,3420. Listo. Bien. Ahora, esto sería igual a... pero yo ya había dividido acá.
así. Listo. Entonces, la integral definida entre -1 a 0 de Euler a la x por dx es aproximada a 6.3420. Y la integral, no, acá yo no lo había, pero ¿por qué? Acá me quedó, ahora sí. Y la integral que nos dio fue esta. Voy a llevarme la imagen también, copiar. Entonces, fíjese cómo llegamos a una aproximación donde fallamos en el segundo, perdón, en el tercero en adelante. Fallamos en los decimales del tercero en adelante. Entonces, no fue un error muy alto, fue un error bajo también. Obviamente esto se hace a partir de errores relativos o absolutos. Entonces, fíjense cómo los valores no cambian mucho, no varían mucho desde el método que hicimos por aproximación, o sea, el método de regla de trapecios o la integración sencilla que nosotros sabemos si podemos aplicar. Realmente es un poco obviamente más largo, pero reitero, estos sirven para hacer funciones no fáciles como esta que ustedes saben integrar. Este método se aplica para integrales más complejas, como sería Euler a la x elevado a la 2, por ejemplo, que sería un poco más compleja y que sería como tarea. Vamos a dejar esa. Entonces, tarea. No, tarea no, actividad. Entonces, evaluar la integral por la regla de los trapecios. ¿Cuál integral? Entonces van a ser Euler a ver cuáles coloco. Puede ser la de evaluada de 0 a 1 de Euler a la x elevada a la 2. Entonces, Euler elevado a la x elevado a la 2 por su respectivo diferencial. ¿Listo? Y el día viernes analizaremos la respuesta de esto, pero pues más adelante les tengo o quiero realizar un poco más videos más detallados, ya sea con fines de educación media y para educación superior. Les voy a dejar la respuesta por si de pronto hacen o para que ustedes se guíen. Esta integral va a ser igual a 1,4806 aproximado, ¿no? Tengan en cuenta que esta es una aproximación, ahora sí, a 1,4806. A esto deben llegar. Coloquen que n sea igual a 5, como hicimos ahorita. O sea, van a dividir esa función en 5. ¿Listo? La podemos colocar en GeoGebra. Les voy a colocar de una vez la función. Entonces, x elevado a la 2. Entonces, esa sería la función. Es decir, que ustedes la van a evaluar. Exportar imagen. La van a evaluar acá. No, no alcanzó a salir. No alcanzó a salir.
Ahí te la coge. Ahí, dejémosla ahí. Listo. Esta sería la gráfica. Recuerde que está evaluada. No es que si las tiro que allá. Voy a dejarla así estiradita un poquito. Entonces recuerde que va a estar evaluada desde acá, porque va de 0 a 1. Acá. Y la dividen en 5. Ahí está, mire. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esa va a ser su tareita. Listo, chicos, nos vemos el día viernes. Esto sería para entregar. Para entregar. Con los ejercicios que dejé para el viernes. ¿Listo? Un abrazo, feliz noche.